excelentísimo señor Edgar Armando Gutiérrez Girón, embajador de la República de Guatemala en México. Y al doctor Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador del CISAN UNAM y presidente del CACEDE, quien fungirá como nuestro moderador. Cedo la palabra al doctor Benítez. Muy buenos días. Bueno, para mí es un gusto estar en este foro en México-Centroamérica. Centroamérica, con el Tratado de Libre Comercio, parecía en México una región olvidada para México porque se estaba mirando mucho hacia el norte. Cuando México miró hacia el sur, fue en los años 90 impulsando la democratización de Centroamérica, la pacificación de Centroamérica, y ahí México se encontró con personajes como el doctor Edgar Gutiérrez, que es un viejo intelectual guatemalteco que participó mucho en los años 90 en los foros de pacificación de su país, en los procesos de paz, en los foros de democratización, y luego se incorporó a la política guatemalteca, fue canciller de su gobierno del año 2002 al año 2004, y es un experto en relaciones internacionales que ha trabajado mucho en ese contexto. Él trabajó en la Flaxo Guatemala, en Avanzo, organizaciones académicas y de la sociedad civil que impulsaron muchos proyectos de investigación, muchas apoyadas por la comunidad internacional, por la cooperación internacional. Y en ese sentido, él ha cooperado mucho con esto y conoce mucho México. Es uno de los intelectuales guatemaltecos que ha interactuado con nuestro país desde hace mucho tiempo y por ello pues es muy grato tenerlo de embajador de su república en nuestro país y tenerlo en la Universidad de las Américas Puebla, sobre todo cuando México pues está viviendo un momento difícil como todos los países del mundo con los cambios tan rápidos y bruscos en la geopolítica global, y creo que una de las opciones que hay que tomar muy en serio es abrir la geografía mexicana, abrir la geopolítica mexicana, abrir la geoeconomía mexicana hasta Canadá y hasta Centroamérica. ¿Por qué Canadá y Centroamérica? Porque con Canadá tenemos tratado de libre comercio, pero está tan lejano que es un porcentaje muy pequeño en comparación con lo de Estados Unidos. Y Centroamérica porque somos vecinos naturales y nos identifica mucha historia. Esta historia que yo estoy narrando de esfuerzos comunes por la pacificación, por la democratización, el embajador Gutiérrez es protagonista de ello y en ese sentido pues van a ser muy valiosas las ideas que nos va a transmitir como conferencista magistral aquí en la Universidad de las Américas Puebla. Embajador, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por esta introducción. Muy buenos días a todos, a todas. Qué honor estar entre ustedes, volver a las aulas y a los foros universitarios siempre es muy refrescante. Y les felicito porque están enfocando un tema de mucha actualidad y lo que acá podamos reflexionar, interactuar, va a ser muy valioso para ofrecer luces porque de cierta manera, aunque hay soluciones de continuidad en nuestra historia hemisférica, de cierta manera también estamos ante desafíos inéditos, ante propuestas que muy difícilmente un prospectivista político pudo haber abierto como una probabilidad alta hace apenas 5 años. Es más, hace un año tampoco se veían viables. De manera que, bueno, estamos acá en esta charla sobre qué implica en términos de desafíos comunes para México y Guatemala esta configuración en marcha. Acá vamos a hablar mucho hipotéticamente porque hay muchas cosas que están ocurriendo. Hoy en la mañana, viendo noticias, dije cuando llegue a la Universidad de las Américas, probablemente ya no voy a anunciar nada de esto porque ya será parte de la historia. Los acontecimientos están caminando muy rápidamente. A ver, esta charla la he dividido en 3 bloques. Voy a tratar de ser muy resumido para que tengamos todos el mismo contexto.
En el primero de estos bloques abordaré la condición geopolítica de México y Guatemala y la manera diferenciada como cada país la ha venido ejerciendo, altamente condicionados por el grado de cohesión social que cada cual alcanzó durante el último siglo. Le doy mayor peso a este factor de la cohesión social, más que a las dimensiones territoriales o a la disponibilidad de recursos naturales que cada quien posee. Y ya veremos por qué. En el segundo bloque me voy a acercar de manera muy tentativa a los cambios geopolíticos en curso y sus probables impactos en nuestros dos países. En el tercero y último apartado intentaré bosquejar la agenda mínima que se están trazando los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo para los próximos años y que expresan una manera de abordar en base al diálogo político respetuoso los desafíos geopolíticos. Comentemos el primer asunto. México y Guatemala comparten una condición geopolítica y cada país desde distintas posiciones. México como potencia de rango intermedio que comparte la frontera más dinámica del mundo en términos de movilidad humana e intercambio comercial con la primera superpotencia global desde hace casi un siglo, los Estados Unidos. Guatemala, como país pequeño, es puente entre el norte y el sur de nuestra masa continental y a la vez es istmo entre dos océanos que simbolizan dos culturas en el planeta, el oriente y el occidente. Ahora mismo en pleno proceso de redefinición de áreas de influencia política y poderío económico, tecnológico y militar. Durante el siglo XX, la condición de ejercicio de autonomía relativa de México se basó en una estrategia de diversificación de sus relaciones diplomáticas, protección de su mercado interno y afirmación de su identidad nacional mestiza, mientras que para Guatemala su condición de supervivencia fue la alta dependencia hacia Estados Unidos, una estrategia típicamente de élites cerradas, temerosas de supuestas amenazas o enemigos internos. En ese sentido, la diferencia entre una potencia intermedia y un país pequeño, como dije, no está marcada única ni decisivamente por su extensión geográfica o el inventario de recursos naturales, sino sobre todo por el grado de cohesión social que cada cual alcance o las brechas que exhiba. Y cuando hablo de cohesión social, hablo no solo de identidad y de un sentido de pertenencia, sino también del goce y reconocimiento de derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, derechos culturales, es decir, todo aquello que permite la integración y el reconocimiento de una sociedad. Mi hipótesis es que la característica histórica de Guatemala como país pequeño se explica básicamente por este déficit de cohesión social en una sociedad altamente plural. En apenas 108,000 kilómetros cuadrados abrigamos 23 grandes pueblos indígenas con sus idiomas, con sus culturas. Imagínense ustedes el reto que esto constituye en un proyecto de integración nacional. Durante el siglo XX y después de superar las vicisitudes de la revolución, México desplegó un notable esfuerzo de edificación e identidad nacionales. Y desde entonces exhibe una estabilidad político-institucional de más de 100 años, única en el hemisferio, desde Río Grande hasta Tierra de Fuego. Guatemala, en cambio, se vio envuelta en una inestabilidad política crónica, larguísimas dictaduras y cruentas guerras civiles,
la última de las cuales se extendió por más de 40 años, desde mediados del siglo XX hasta apenas finales de ese mismo siglo. Expresión de esas turbulencias al sur de la frontera es que México ha recibido entre 1920 y 2020 5 olas de exilios guatemaltecos, incluyendo un inmenso mar de unos 200,000 refugiados a inicios de la década de 1980 en los estados de la península de Yucatán. La más reciente de las olas de exilios, que data de apenas hace 5 años, es sui generis. Se trata de operadores de justicia y defensores de los derechos humanos, es decir, hijos del sistema judicial y sus veedores, que es una diferencia notable, como digo, con las 4 olas anteriores que correspondían a militancias políticas contestatarias del sistema. Dicho esto, ensayemos una aproximación a algunos de los factores que están detrás de la geopolítica mundial que se viene configurando y que ha adquirido manifestaciones, digamos, telúricas en los últimos meses. Mi forma de narrar esta historia es de la siguiente manera. Hace apenas 35 años se desactivó la Guerra Fría con la implosión del comunismo en Europa Central y del Este y la disolución de los grandes bloques geopolíticos en competencia. En poco tiempo se desplegó una agenda de globalización económica que incluyó el desmantelamiento y relocalización de plantas industriales, buscando reducir costos y aumentar rentabilidad. Al mismo tiempo, se liberalizaron las fuerzas del mercado, disminuyendo regulaciones, privatizando activos públicos y abatiendo aranceles en el comercio exterior. Todo esto acompañado de una revolución científica y tecnológica de las comunicaciones que aceleró aún más las dinámicas económicas. La democracia fue la forma preferente de gobierno y su legitimidad descansó en el reconocimiento de la integridad del voto ciudadano, el ejercicio de la libertad de expresión, las prácticas de rendición de cuentas y procesos de transparencia, así como el reconocimiento de los derechos humanos, incluyendo el rescate de las identidades de género individuales y de expresiones culturales colectivas. Con mínimas reformas, la arquitectura multilateral edificada después de la Segunda Guerra Mundial y el sistema económico, financiero y comercial de aquel entonces, basado en los acuerdos de Bretton Woods del 44, dieron base a la gobernanza internacional, mientras que el diálogo político plural se canalizó a través de los órganos de las Naciones Unidas e instancias regionales como la OEA y el sistema interamericano. La rama judicial de este sistema multilateral para tratar sobre todo los diferendos de soberanía limítrofe descansó en la Corte Internacional de La Haya y en los últimos 25 años en la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad. Con centenares de bases militares sembradas en por lo menos 51 países, Estados Unidos se erigió como la policía del mundo, alimentando un poderoso complejo militar industrial. Ahora bien, los saldos de este proceso de globalización fueron, por un lado, el crecimiento exponencial del comercio y la expansión vertiginosa de las telecomunicaciones, el liberalismo y sus preceptos éticos que adquirieron rasgos hegemónicos, las poblaciones urbanas que fueron en definitiva mayoritarias, particularmente en América Latina, y la esperanza de vida que aumentó sensiblemente. Solo en Guatemala de 54 a 76 años de edad en los últimos 25 años. Pero en contrapartida, los impactos del cambio climático comenzaron a provocar estragos, mientras que la transición de las fuentes de energía
siempre camina rezagada. La desigualdad social alcanzó niveles sin precedentes. Por ejemplo, las finanzas de las 10 principales corporaciones en el mundo eran superiores al Producto Interno Bruto de 70 gobiernos nacionales. La pobreza, la desnutrición infantil y las enfermedades endémicas regresaron siempre con terquedad después de aparentes triunfos de las políticas públicas. La violencia callejera se multiplicó y el crimen organizado, principalmente asociado al narcotráfico y la trata de personas, adquirieron un enorme poder transnacional y sus multimillonarias ganancias ilícitas ejercen una cada vez mayor amenaza corrosiva en los circuitos económicos y en los poderes estatales, especialmente en los ejecutivos judiciales en la mayoría de países del hemisferio. Este lado oscuro de la globalización empujó las mayores migraciones forzadas de la historia de la humanidad y a la vez despertó reacciones hasta xenófobas en muchos países de tránsito y de destino. La política democrática mostró notables insuficiencias para contener el lado oscuro de la globalización y crear nuevas utopías. Los pueblos que viven en democracia mostraron su malestar, quebrantando en las urnas el sistema tradicional de partidos y elevando a presidentes insospechados. Donald Trump, que ha venido rudamente a tratar de romper esas reglas del juego y en este intento está provocando un verdadero tsunami planetario. Lo que propone Trump lo dijo en su discurso de investidura este 20 de enero. Y cito: el presidente McKinley hizo a nuestro país muy rico a través de aranceles y por medio del talento. Era un hombre de negocios natural y le dio a Teddy Roosevelt el dinero para muchas de las grandes cosas que hizo, incluyendo el Canal de Panamá, que ha sido tontamente dado al país de Panamá, después de que Estados Unidos, quiero decir, piensen en esto, gastara más dinero que nunca antes en un proyecto y perdiera 38,000 vidas en la construcción del canal. Y aquí cierro las comillas. Como ven, el presidente Trump es sumamente explícito. Quiere recuperar la supremacía de Estados Unidos repitiendo la fórmula de hace 100 años. En primer lugar, reafirmando la concepción geopolítica por bloques de influencia geográfica, la conocida doctrina Monroe, América para los americanos, esto es, para los estadounidenses. En segundo lugar, reindustrializar Estados Unidos, levantando abruptamente muros de protección arancelaria. En tercer lugar, expulsando migrantes indeseables. Esta es su manera de plantar la competencia hegemónica con China y los países del llamado BRICS. No es este el lugar ni el momento para comentar la doctrina Trump, ni su viabilidad como estrategia. Esta breve mención me sirve para aterrizar en nuestro tema, el último bloque que da el título a esta conversación. Retos de México y Guatemala en relación a los cambios geopolíticos internacionales. La valoración general del presidente Arévalo es que nuestros países tienen en el diálogo político democrático y una concepción de gobierno humanista una base firme común para enfrentar los retos que simbran el mundo de hoy. Ambos gobernantes creen en el principio de respeto a la dignidad de los pueblos y de su soberanía, a pesar de las asimetrías de los poderes internacionales contemporáneos. Y también tienen la firme convicción en que la cooperación y la integración son una fórmula válida y eficaz
para enfrentar los nuevos retos y robustecer el crecimiento y el desarrollo equilibrado de nuestras naciones. Guatemala y México tienen una historia de casi 180 años de relaciones diplomáticas y han diseñado una serie de mecanismos binacionales que abarcan prácticamente todos los temas de interés mutuo. Ahora, bajo las nuevas administraciones de gobierno, se está trabajando en la configuración de un plan de integración subnacional que confluye en la frontera compartida de más de 970 kilómetros. Los componentes principales de este plan son básicamente 6. Uno es la interconexión ferroviaria por 2 rutas, la del Pacífico, que conecta la línea K de México, que baja del istmo de Tehuantepec, llega a Ciudad Hidalgo y ahí conecta con la división Pacífico de Guatemala hasta llegar a Puerto Quetzal, que es uno de los 3 puertos de gran calado en el continente latinoamericano, en el Pacífico. La otra línea conectará desde Chetumal, ingresará por Belice, con ramales en Petén, llegando al principal puerto de Guatemala en el Caribe, y de ahí conectará hacia Honduras. La idea entonces de la interconexión ferroviaria es ir integrando comercial y humanamente a todos los países de la región hasta llegar a Colombia. Ese es el primer componente del plan que ya está en marcha. El segundo es la cooperación energética, empezando por la cogeneración a partir del río compartido, un río muy importante, el río Usumacinta, en el que lo que pretendemos, además de generar 2.000 megawatts, es hacer partícipes como socias a las comunidades de ambos lados de la frontera, a la vez de promover también energía eólica en la zona pacífica, por el lado de Chiapas, en México, y por el lado de San Marcos, en Guatemala. Este es el segundo componente. El tercer componente se refiere a la compartición de buenas prácticas ambientales sustentables, una experiencia que se tiene en Petén, en Guatemala, mediante la concesión de selva y bosques a comunidades que se encargan no solo de protegerlas, no solo se trata de conservar, se trata de proteger, de renovar, de vivir de ellas y dar un sustento a las comunidades. En esta iniciativa, igual que en la del tren, el plan binacional se convierte trinacional porque se hace partícipe Belice también. Un cuarto componente tiene que ver con el tema migratorio, pero con un abordaje diferente. Cuando se trata de retornar, un retorno digno, seguro, ordenado, y así ha venido ocurriendo estos primeros meses. Y un subcomponente que es el trabajo migratorio temporal de guatemaltecos, principalmente en el Soconusco, aunque ahora ya se ha ido extendiendo a Tabasco y a otras regiones de Quintana Roo. Aquí vamos a trabajar para una política de regularización del trabajo migratorio que facilite la estabilidad del trabajo, que proteja a los más vulnerables, particularmente mujeres, proporcionando acceso a medios de servicios de salud y de educación. Este es otro componente muy importante en el que comienza a participar también la Secretaría de Trabajo, además del Ministerio de Trabajo de Guatemala. Y un último componente se refiere al siempre complejo tema de la seguridad. Como mencioné, nuestros países, nuestras sociedades están bajo amenaza del crimen, un crimen en expansión, un crimen que se vuelve cada vez más riesgoso
para las sociedades. El tema del fentanilo ha sido una transición de la droga de base natural a base química que se ha mostrado mucho más letal, que ha provocado ya en Estados Unidos el 70% de las muertes en los últimos 5 años, sobre un total de 500,000 personas que han fallecido por consumo de droga. En fin, aquí nos esperan grandes desafíos, pero la base, como insisto, es la confianza política, el diálogo, los canales abiertos y el respeto mutuo entre las naciones. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos mucho al embajador Edgar Gutiérrez su ponencia magistral, que realmente fue magistral y cerró con este punto de un plan binacional muy interesante, en el cual México tiene que volver, porque lo ha hecho en varias ocasiones, a ver la frontera sur como una cuestión estratégica. Yo solo quiero diferir una cosa con el embajador. Él dijo que Guatemala era un país pequeño. Yo creo que el embajador, con todo respeto, se equivoca. En la Unión Europea hay 15 países más chicos que Guatemala y se potencian juntándose unos con otros, identificando áreas de interés y trabajando en conjunto, comerciando en conjunto e incluso, bueno, avanzando muchísimo en la integración con nacionalidades comunes, etcétera, que son pasos superiores. Pero Guatemala no es un país chico ni ningún país centroamericano. La superficie y la población es una cosa y la potencialidad de un país haciendo alianzas con otros países es otra cosa. Singapur, veamos el caso de Singapur, es una potencia mundial. ¿Qué superficie tiene? ¿Qué población tiene? Menos que lo de Guatemala. Entonces, yo creo que Guatemala no es un país chico, está a la altura de potenciarse. Además, con un agregado coyuntural muy importante, tiene un presidente muy reconocido, un gran presidente demócrata, un presidente muy sensible, que eso ayuda mucho también para una potencialización de un país como Guatemala. Y como vemos, el presidente escoge muy bien a sus representantes diplomáticos. Con esto, invito al auditorio, si quieren realizar 2 o 3 preguntas. Si fueran alumnos, por favor, sería lo ideal, porque esto también es un foro para potenciar el conocimiento de los alumnos y su interacción. Embajador, le reitero, muchas gracias, pero estoy en ese desacuerdo con usted. No estamos en desacuerdo. Ah, ok. Si alguien tiene una pregunta, un comentario. Gracias, señor embajador. Bienvenido. Me presento Jaime Wong, egresado de Relaciones Internacionales de aquí de la Universidad de las Américas, generación 95. Actualmente entendemos que esta globalización que hemos tenido desde hace muchos años, nuestro queridísimo amigo Donald Trump le está dando toditita a la torre, con su pareja Elon Musk. Pinky y cerebro le están dando la torre al mundo, con tal de conquistar. Nosotros, y en varias reuniones que he tenido con el COMCESUR y con empresarios, hemos estado viendo, y desde hace muchos años hemos estado buscando la diversificación de mercados. Creo que es el momento de poder hacerlo. Ahora bien, Guatemala tiene un ingreso per cápita el año pasado del 3.4%, si no me equivoco, y este año está proyectando un 3.7% más para crecer. Con esta sinergia que está teniendo Guatemala y si México, y tenemos un tratado de libre comercio con Guatemala, el cual explotamos muy poquito, le damos más importancia al tratado de libre comercio con Estados Unidos, los güeros. Pero tenemos amigos en Centroamérica, en Sudamérica, como Guatemala. ¿Qué probabilidades hay de que desarrollemos más mercado para poder crecer en conjunto, como usted lo dice, con esas, y como lo acaba de mencionar el doctor, es países mucho más pequeños de la Comunidad Europea, se unen y son un conjunto muy grande. Separados no pueden hacerlo, en conjunto lo podemos hacer. ¿Qué probabilidades hay de que hagamos relaciones de negocios o que nos invitemos al encargado de negocios de la embajada precisamente para empezar a estrechar esos lazos y poder hacer precisamente abrir esos mercados que necesita México para poder tener ese intercambio comercial y viceversa, que Guatemala también necesita para seguir creciendo? Gracias. Muchas gracias. ¿Quiere contestar, embajador, o juntamos 2 o 3 preguntas? Depende cómo estemos del tiempo. Tenemos 10 minutos. Sí. Vamos una por una. Una por una. Son 2 o 3. Adelante, embajador. Prometo ir directo al grano. No estamos en desacuerdo, mi querido Raúl, porque
Yo no estoy hablando de países chicos en sentido físico. Yo estoy hablando de países chicos porque no son capaces de ejercer su autonomía, históricamente hablando, ¿verdad? Y porque se han autolimitado, excluyendo a las mayorías de sus poblaciones a los beneficios del desarrollo. Eso es lo que hacen a muchos países geográficamente pequeños, enanos, y a veces geográficamente grandes, otros enanos, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo en el fondo. Y también comparto que se potencia esta capacidad de desarrollo en la unión, en la integración de naciones. Definitivamente, de acuerdo con usted, doctor, el futuro, y por eso se están trazando las bases materiales, porque el futuro está, en efecto, en la diversificación de los mercados y en la integración, en este caso latinoamericana. Guatemala hasta ahora ha visto, igual que lo hizo México, su mercado demasiado hacia el norte y ha desaprovechado oportunidades mutuas. Voy a poner el caso, hablando de los trenes, voy a poner el caso de las dos líneas que mencioné. La línea del Pacífico permitiría potenciar un parque industrial que se está desarrollando en el sur de Guatemala, cerca de El Salvador, y también conectar con El Salvador. Y esa línea de ferrocarril no solo es de pasar por México, al istmo de Tehuantepec e irse a la costa oeste y este de Estados Unidos, es de trabajar el mercado mexicano. Pero descubrimos hace poco un estudio que todavía no es público de la CEPAL, es un estudio que concluyó apenas hace 3-4 meses, que Guatemala está haciendo una mala valoración de su oferta exportable. Está queriendo vender a México lo que México ya produce y en lo que es competitivo. Eso no es negocio. Entonces, lo que estamos es modificando el enfoque y diciendo, bueno, abramos las plataformas, aprendemos qué quiere México. El otro día nos dicen, queremos 8 furgones al mes de repollo para Baja California. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está esa es la demanda? ¿Dónde está nuestra oferta? Y acá de lo que se trata también es de abrir los canales de participación y de emprendimiento, que participen los pequeños productores, que participen las cooperativas y no que todos los negocios se concentren en las cámaras tradicionales. Si logramos esta modificación, pienso que podemos tener un mercado fecundo en México y una relación comercial, no solo con Guatemala, sino con el resto de Centroamérica, que se puede potenciar muchísimo. Lo mismo podría hablar del Tren Maya, que sí puede tener una vocación turística, pero desde la perspectiva nuestra, la conexión con las zonas indígenas altamente especializadas en la producción de alimentos básicos, granos, hortalizas, verduras, frutas, raíces, con destino a la Riviera Maya, podría también abrir un mercado sumamente provechoso para las partes, porque ahora a Yucatán llegan alimentos del norte de México, mayores distancias, mayores costos. De esa manera estamos hablando de una integración pues, que tiene que ser más integral. Ahora vamos abordando solo el tema comercial, pero el tema comercial va llevando a otras formas también, ¿verdad?, de integración entre nuestros países. Gracias, embajador. El profesor Abelardo Rodríguez de la Universidad Iberoamericana tiene una pregunta. Abelardo, por favor. Muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, felicitar a la UDLA por este importante evento, muy relevante y significativo. Saludo a Raúl Benítez. Señor embajador, gracias por su presentación.
La pregunta tiene que ir, por un lado, en el desafío que plantea el crimen organizado transnacional a estos 4 ejes que está planteando el desarrollo, construcción de ferrocarriles, sustentabilidad del medio ambiente, el tema migratorio y energético. ¿Qué tan potente es el peligro de descarrilar esto? Sabemos que este es uno de los dilemas hemisféricos y en este eje, por un lado, y por el otro lado, si pudiera profundizar un poco más en el sentido de la ventaja comparativa mexicana, guatemalteca, centroamericana, de replantear de cara a los desafíos que se están presentando en el mundo y en Estados Unidos, cómo maximizar esa ventaja comparativa. Y por último, una reflexión de el rol que está teniendo China en Guatemala. Gracias. Gracias por su pregunta, profesor. A ver, el tema del crimen organizado, ahí tenemos en toda América Latina reiterados fracasos, porque hemos cometido el error estratégico de ser unilaterales en su abordaje. A veces solo soluciones policíacas, de fuerza, de represión. A veces hemos tratado de abordar causas estructurales, pero un abordaje más integral y sobre todo más coordinado entre países, porque no olvidemos, el crimen organizado se ha transnacionalizado, juega con una cadena de valor desde los países de producción que va creciendo conforme se acerca al mercado de consumo más grande del mundo. Acá merecemos, yo digo, plantear la amenaza del crimen organizado como una amenaza de Estado que requiere un abordaje de todos los países y de una manera integral y gradual. Y cada país, cada Estado debe establecer su objetivo, porque no necesariamente tenemos que tener unanimidad en las metas, ¿verdad? Hay países que tienen un problema más acuciante en las cárceles, otros en la descomposición de las juventudes, otros más áreas, territorios donde no hay presencia del Estado, y muchos, cuando la amenaza del crimen llega a convertirse en una amenaza simbiótica. Esto significa cuando la línea divisoria entre autoridad legítimamente electa y el crimen es muy difusa y ya se pierde. Entonces, sí, este es un tema que a la luz de los nuevos desafíos, porque Trump está también planteando otro abordaje del crimen, que no necesariamente nos va a favorecer. Él está haciendo una mezcla entre migración, fronteras, aranceles y crimen. Es una mezcla que no se agite mucho porque es explosiva, ¿verdad? En cuanto a ver, China en Guatemala tiene poca cancha. Sí es un socio comercial importante, tenemos una balanza sumamente deficitaria. Guatemala, por razones de Guerra Fría, decidió establecer con Taiwán las relaciones. Y la historia cierra tantos círculos que hoy día haber mantenido esa relación diplomática con Taiwán le beneficia a ojos de Estados Unidos, no solo de Trump, sino desde que Estados Unidos decidió que su principal competencia comercial y demás, y hasta civilizatoria, es China. Entonces, tiene poca cancha. Perdona, la tercera pregunta tenía que ver con, o la segunda en tu orden. La ventaja comparativa de la alianza Guatemala-México-Centroamérica de cara a los retos. Sí, claro. Bueno, Centroamérica es la zona de influencia natural de México, y México históricamente ha jugado un rol de liderazgo político. Ya el doctor Raúl Benítez mencionó en la introducción momentos críticos de América Latina, cuando Centroamérica estuvo a punto de incendiarse regionalmente. México dirigió una importantísima operación diplomática con las potencias intermedias
de América del Sur, Colombia, entonces Venezuela, Brasil, Panamá, y fue clave para contener un nuevo Vietnam en nuestra zona. Ese liderazgo lo hemos extrañado en estos meses, en estos años, en este siglo, en lo que va del siglo. Y es importante recuperarlo, porque México está más cerca, culturalmente tenemos lazos muy estrechos, Centroamérica y México, y otra potencia importante como es Brasil no gravita en esta zona. Entonces, tenemos un destino común de integración política, económica. Ahora Centroamérica tiene modelos políticos heterogéneos y eso está haciendo dificultar ciertos entendimientos de tipo integracionista, y contar con una mediación de México sería muy valioso para Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias al embajador por sus palabras. Quiero señalar un aspecto adicional de su currículum. Él tiene muchos escritos sobre el crimen organizado, escritos desde hace 10, 15 años, muy reconocidos, que vale la pena notar que no solo es un diplomático, es también un gran analista de asuntos estratégicos, como lo ha demostrado en su charla. Por lo tanto, es doblemente rica las palabras que nos transmitió y le agradecemos muchísimo su presencia aquí en la Universidad de las Américas Puebla, embajador. Muchas. De esta forma, damos por terminada esta conferencia. La Universidad de las Américas Puebla les agradece su presencia y se les invita a la próxima conferencia titulada Legado de Rubén Darío, un nicaragüense distinguido, que será a las 11 horas. Tengan todos un excelente día.